Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Sandra María del Pilar Ordóñez Obando. Actualmente vivo en la ciudad de Bogotá. Voy a hablar sobre la clasificación de archivos y ordenación de archivos. La clasificación, método destinado a la organización de archivos, inclinado a controlar, recuperar y conservar la información contenida en los documentos para su uso administrativo, jurídico y científico. En el proceso archivístico, la clasificación permite la identificación de documentos con características comunes. Clasificación documental. Mediante esta se identifican y se establecen las series que componen cada agrupación documental. En el proceso de clasificación, la procedencia permite identificar los creadores de documentos, pueden ser institucionales y administrativos. Como la clasificación se reconstruye cómo es y cómo funciona la entidad que ha producido los documentos. Los documentos debidamente clasificados deben reflejar la misión, objetivos y funcionamientos de la entidad que los produjo. Fundamentos de la clasificación. La clasificación es la adaptación de un fondo documental a la estructura de la entidad que lo produce, una vez identificadas las dependencias, las series, unidades y tipos documentales en las cuales se refleja la institución productora de los documentos. La clasificación bien fundamentada deberá basarse en la aplicación de los principios de procedencia y de orden original para identificar las categorías y grupos que reflejan la estructura jerárquica del fondo. Principios de procedencia. La procedencia permite identificar los creadores de documentos. Estos pueden ser institucionales, como fondos documentales y administrativos, que son secciones y subsecciones documentales. El concepto de procedencia debe aplicarse a toda la entidad que cumpla con funciones definidas y determinadas. Orden original. Se aplica a partir del conocimiento de los procedimientos administrativos que determinan el orden de los documentos en que los documentos se producen para el desarrollo de un trámite. Para que el principio de orden original se deba respetar el orden de documentos de tal manera que al revisar una unidad documental en ella se vea reflejada la creación y uso de los documentos y la razón de la cual fueron creados. Funciones. Determinan las series que corresponden a cada agrupación documental. Estas son el resultado de actuaciones reguladas por normas de procedimiento. Funciones comunes y específicas. Las comunes son las que sirven para el ejercicio de la competencia de cualquier entidad, personal, presupuesto, asuntos jurídicos, y las específicas desarrollan la misión de la entidad y construyen su razón de ser. Pasos metodológicos para la clasificación. Gracias a la clasificación podemos saber cómo funciona la entidad que ha producido los documentos. Identificación de productores. Lo primero que se debe realizar es la identificación de las agrupaciones documentales como son fondo, sección y subsección. Para la identificación de un fondo documental se debe recopilar información sobre el origen y evolución del organismo productor. Se debe tener en cuenta para esto la fecha de creación, fecha de eliminación, disposiciones que han modificado la estructura de la entidad, organismos que han adelantado en el desempeño de funciones análogas. De acuerdo con la vigencia administrativa en las instituciones pueden haber los siguientes fondos documentales: fondos abiertos, fondos cerrados y fondos acumulados. Estructura orgánica. Para identificar las secciones y subsecciones documentales se necesita recopilar los actos administrativos mediante los cuales se legalizan los cambios estructurales de la entidad. Al iniciar esta tarea es necesario recopilar información sobre la estructura orgánica de la entidad teniendo en cuenta organigramas, creación y anulación de áreas, manuales de funciones, manuales de procedimientos, reglamentos internos, series documentales y asuntos. Estas se identifican con las funciones que desarrollan las dependencias para el cumplimiento de los objetivos. La documentación en producto de la actividad origina unidad documental, reunida con otras de contenido homogénea conforman la serie documental.
En los fondos acumulados, los asuntos se identifican por el contenido de los documentos y a través de ellos se puede reconstruir los trámites y el orden original en el cual se produjeron los documentos, así como también la red de relaciones entre las dos áreas. Cuadros de clasificación. Evidencian la jerarquización y clasificación dada a la documentación producida por una institución. Se registran las secciones, subsecciones, las series y subseries documentales. Cada unidad productora se identificará con un código. El código se asigna a las áreas teniendo en cuenta el nivel jerárquico y ocupan la estructura de la entidad. Pueden ser numérico o alfanumérico, de acuerdo a lo decretado en la entidad. En un cuadro de clasificación deben distinguirse dos niveles. El primero está identificado con la estructura de la institución, corresponde a las secciones y subsecciones. El segundo a las series y subseries documentales, son los testimonios de las actividades desarrolladas por cada oficina. Ordenación. Operación archivística que se realiza dentro del proceso de organización. Consiste en establecer secuencias naturales o alfabéticas dentro de las categorías o grupos definidos en la clasificación. La ordenación empieza cuando la clasificación termina su proceso. La ordenación relaciona las unidades documentales simples o complejas entre sí y pertenecientes a una misma serie. Proceso de ordenación. La ordenación determina qué documento va primero y cuál sigue. La ordenación bien realizada facilita el acceso a la información. Se localizan de forma fácil los documentos. Sistemas de ordenación, los cuales son los numéricos, los alfabéticos y los mixtos o alfanuméricos. Los alfanuméricos, su utilización no ha sido la más adecuada. Se han aplicado a agrupaciones documentales grandes y no a las series documentales. Cuando se ordena cronológicamente es incorrecto, ya que se corre el riesgo de perder la clasificación y la secuencia del trámite original. Los numéricos. Ordinal. Consiste en organizar los documentos de forma consecutiva. Cronológico. Organizar los documentos por fecha en la que la documentación ha sido tramitada. Se tiene en cuenta el año, el mes y el día. Los alfabéticos. Ordenación de los documentos de la A a la Z. Pueden ser onomástico. Se utiliza para series documentales compuestas por expedientes que permanecen abiertos, como son las historias laborales, historias clínicas. Este método facilita la consulta, se mantiene un orden que es primer apellido, segundo apellido y el nombre. El toponímico. Este tipo de ordenación puede basarse en el país, departamento, municipio, barrio, localidad, por orden alfabético. Sistema de ordenación mixtos alfanumérico. La serie documental se ordena utilizando el orden alfabético y numérico cronológico. Los datos siempre estarán asociados. Ordinal cronológico. Este sistema se aplica también a series documentales, cuyas unidades documentales son numéricas y simples y cronológicas, las cuales se controlan primero por el número de la unidad documental y después el cronológico. El expediente. Es un conjunto de tipos documentales que tratan de un mismo asunto o materia, producido a medida que se desarrollan los trámites. Los expedientes se forman mediante la colocación sucesiva de cada uno de los documentos que se producen en el transcurso de los trámites y están unidos por la relación causa-efecto. De ahí que deban ser ordenados de acuerdo con esa secuencia, es decir, respetando el orden original. Ordenación del expediente. El expediente debe ser ordenado siguiendo los pasos que se han dado durante su trámite. El primer documento será aquel que le ha dado origen, bien sea a través de una solicitud o un trámite de oficio. Posteriormente se irán añadiendo los documentos que según el orden y uso se vayan produciendo hasta el que concluye el trámite, lo cual es impredecible para que el expediente tenga una disposición coherente de manera que pueda reconstruirse el asunto de que trata.